germanismo tienes brindis, arenga, banda, toalla, jabón, robar, espía, agasajar, bandera, ¿no? Orgullo, ¿no? Estandarte, yelmo, guerra. Son pocos, bueno, las palabras que han insertado. Entonces, en la pregunta, por ejemplo, tú vas a encontrar algunos términos como ropa. Por acá no está agregado, pero ropa también es un germanismo. Ropa va a ser un germanismo, ¿sí? Otro germanismo también será alojamiento, alojar. Entonces, estas dos tienen ese origen. Ahora, las demás palabras. ¿Qué pasa con las demás palabras? La respuesta va a ser la letra B, ¿no? Vas a encontrar, por ejemplo, alquiler y almacén, que de acuerdo al listado que vas a tener, y si no aparecen estas palabras, vas a ubicarla dentro de los arabismos. O sea, son vocablos que provienen del árabe. ¿Ok? Las dos palabras son arabismos. En el caso de ópera y balcón, uno, ópera, va a ser un latinismo. Ya proviene del latín. Y en el otro caso, la palabra balcón, que aparece aquí, proviene del italiano, ¿no? Italianismo. Italianismo. ¿Ya? Esos, digamos, son vocablos que provienen de esas lenguas. A ver, cacique y cigarro, también si has repasado, vas a observar que son considerados americanismos. Las dos palabras, ¿no? También cóndor, jaguar, son palabras que provienen de estos americanismos. Y la última, dice chat y selfie. A ver, estos términos están adheridos, pero del inglés, ¿no? Y se le llamaría anglicismo. Anglicismo. Si fuera del francés, se le llamaría gallicismo. ¿Sí? Entonces, lo que en esta pregunta básicamente tienes que recordar términos, ¿no? Que son utilizados constantemente. Entonces, ahí hay un grupo de estas palabras que te pueden ayudar, ¿no? Mm, En el ¿Ok? cuadro no está ropa, ¿o sí? Ropa. Ropa es un Mm. término que proviene del arabismo. O sea, en el listado al final no son las únicas palabras que debes recordar, ¿no? Hay más. Ah, Esas son o sea, tengo que algunas memorizar de... todo, Así es, así es. Tienes que pero aprender. Las más ¿cuántas? usadas, por ejemplo, a ver, vamos a agregar algunas más. Por acá parece que, a ver, voy a, en este PPT, por O sea, solo es aquí, memoria, no, no hay teoría, o sea, de algo, una letra. en los vocablos, no, en esos vocablos no. Mira, ahí te comparto, y para todos los que están ingresando, préstamos lingüísticos adicionales a los que ustedes tienen en la separata, ¿no? Por ejemplo, en este PPT sí está agregado ropa, ¿ves? Ropa. Son pocos. Hay, por ejemplo, los apellidos que terminan en EZ, también son estos germanismos. Álvarez, por ejemplo, Álvaro, algunos nombres. Los arabismos son los que al, ¿verdad? De los árabes, ajá. O sea, me dijeron que era al, o sea, en la mayoría. Ah, sí. Cuando hay muchos vocablos que se inician, ¿no?, con A. Y bueno, también les sugería a los chicos, cuando he tenido clase con ellos,
que diferencian los germanismos que hay con A, que son estos, por ejemplo, son pocos. Y en el caso de los arabismos, pues la diferencia, ¿no? Por ejemplo, de otros arabismos podríamos colocar, vamos a ver, ahí está aceite, podríamos poner aceituna, aceituna, podríamos decir, ¿qué más? Ajedrez, ajedrez, alcohol, no está, ¿no es cierto? Alcohol, alcohol, ¿qué más? Alférez, digo, fíjate que hay varias palabras, ¿ves? Con A. Alférez, otra puede ser álgebra. ¿Ven? Almohada. Son algunas que se utilizan bastante. Que puedes añadir. Ahí está almohada. Ahí está al final justo. Almohada. Arroz, ya está. Ataúd. Azucena. No está Azucena, ¿no? Azucena. ¿Ves? Hay varias, ¿no? Otro que no han colocado, pero suele también usarse es jeque, jinete, esas palabras. Y otras más, ¿no? Y he agregado más, no sé si puede visualizarse. A ver, con rojo. Ya. Ahí tienen arabismos, ¿no? Estos son los arabismos adicional a lo que tenemos y también en el listado que nos han colocado. ¿Ven? Ahí tenemos más palabras. Azúcar, arroba, ahí estaba ajedrez, ¿no? Alcancía, albahaca, ¿ven? Almohada, algodón y otras más. Morín. Hay muchos vocablos. Entonces ustedes tienen que, sí, recordar algunos vocablos que ya tienen ese origen, ¿no? Que se han ido incorporando al español. ¿No? Ahí también tienen americanismos, latinismos, galicismos, anglicismos. ¿Mm? ¿Las claves tendrá del Sí, material? claro que sí, pero vamos resolviéndolo juntos o, bueno, yo se las puedo dar, Las sí. 7, También. las 7 no, o sea, son bastantes familias en las A ver, amazónicas, 7, la pregunta 7. y eso no me memoricé. Ah, sí. Acá también en respecto a las Nunca lenguas, ¿no? ponen a familias Recuerda, amazónicas, ¿ves? mira, te voy a compartir también acá las familias en general, ¿ya? A ver, la clasificación de las lenguas es así, ¿no? Tienes un grupo de lenguas llamadas amerindias, que van a ser aquellas lenguas que estuvieron en América, ¿no? Antes del descubrimiento y de la conquista, digamos, ¿no? En general en América. En el Perú, estas lenguas amerindias justamente van a clasificarse en lenguas andinas y lenguas amazónicas, o sea, lenguas de la sierra, lenguas de la selva, digamos. Estas lenguas andinas, a su vez, va a subclasificarse en familias. Las familias lingüísticas en las andinas son dos. Una es la familia quechua y otra es la familia ar. La familia quechua tiene dos lenguas. Perdón, la familia quechua tiene una lengua que es el quechua.
que tiene variedades, obviamente, en todo el Perú. Entonces vamos a encontrar en el norte, en el sur, ¿no? Central, el costeño central, ¿no? En la selva, donde se habla el quechua. Y en el caso de la familia Aru, vas a encontrar otras lenguas. Por ejemplo, aquí está el Aymara, está la lengua Cauqui, Jacari. ¿Qué te recomiendo? Bueno, pues sí es extensa las lenguas amazónicas, es cierto. Que recuerdes bien cuáles son las lenguas andinas, principalmente, ¿no? Esas tres, quechua, aymara, cauqui, jacar. Y así vas a poder separar a las otras. Las lenguas amazónicas es donde hay mayor complejidad, porque incluye 17 familias lingüísticas. Y cada familia puede incluir una o varias lenguas, ¿no? Y ahora te lo voy a presentar. Bueno, esa es la diferencia entre las lenguas amerindias, ¿no? Que incluye a las andinas y amazónicas que están presentes. En cambio, las lenguas no amerindias van a ser aquellas lenguas que llegan después, ¿no? En el siglo XV y XVI, y la principal, digamos, la primera que llega es el español, justamente con la conquista. También aquí en Perú llega el español. Otras lenguas que también coexisten con el español es el inglés, el chino y otros. Entonces, cuando aprendas a diferenciar, tienes que reconocer desde la familia Aru, tienes que reconocer las lenguas. Entonces vamos a saber, por ejemplo, ahí había una pregunta, ¿dónde está la pregunta? Sobre esas lenguas. Las 7 A ver, las 7. Pero las 7, todas van a son ser amazónicas. amazónicas. Sí, Exacto, pero todas van no a ser sale. amazónicas. Claro, pero hay otra pregunta. Bueno, esas son lenguas extintas. Ta, ta, ta. También ha habido preguntas de En las la 2 lenguas selva, ¿no? Varias de la selva. sí, pues. La 2 tampoco no me sale, o sea, Pero solo en son el andinas. caso, sí, acá creo que acá había preguntas aquí, ¿no? Ah, Vamos. la 1 En este ejercicio había, en este ejercicio de relacionar o correlacionar, ¿no? Bueno, la familia Aru es la única de este grupo, por ejemplo, que pertenece a las lenguas andinas, ¿no? Y las demás son de la selva. Pero hay familias que tienes que familiarizarte. A ver, por ejemplo, vamos a ir practicando las lenguas amazónicas, que sí, hay muchas y todos los nombres quizás no los podamos recordar. Hay que buscar alguna estrategia para memorizar esos datos, ¿no? Por ejemplo, vamos a verlo. Empieza con la familia, son 17 familias, recuerda, lingüísticas. Pero hay algunos nombres de estas lenguas que son más difundidas, ¿no? Por ejemplo, en la familia tenemos Aragua, solo la lengua culina. La familia Arahuaca, tengo que, ya, la familia Arahuaca, ¿no? Es una familia también importante, ¿por qué? Porque acá vamos a encontrar una de las lenguas que es hablada, ¿no? Con mayor cantidad, una lengua vital, como es el achánica, ¿ves? Que se ubica en esta. Entonces voy a destacar, voy a reconocer, además de todas las que hay ahí. Pero también voy a observar que hay lenguas que están por desaparecer en peligro, y esos tres nombres siempre los utilizan también en la práctica, ¿no? Chamicuri, Ñapari y Resil, que están en proceso de extinción. Entonces es una familia que voy a recordar bastante por la ubicación de esa lengua. Bueno, Bora, igual Bora. Cahuapana también incluye una lengua
que está en proceso de extinción. Es otra familia que me es también importante para recordar datos, ¿no? A la lenguaje ibero se le dice también chigüiro. Las demás lenguas, tacandoche, arambú, ¿no? Cada una incluye la misma lengua. Huitoto, otra lengua, otra familia lingüística, ¿no? Huitoto, también voy a recordar, además de la lengua huitoto, tiene la que está en peligro de extinción, Ocaina. ¿Ves? Sigo con otras lenguas amazónicas. Y esta familia es también sumamente importante. Tiene la lengua aguaruna, también llamada guajún, en este grupo. Y esta es una de las lenguas que nos dice por acá, la chánica y el aguajún, y el chipibo son algunas de las lenguas más habladas de acuerdo al censo. ¿Ves? Entonces, aquí ya tienes esta lengua, además de la chánica. Nos falta la otra, ¿no? Wambisa también es parte de esta familia, también conocida, o Wampis. Muniche, peligro de extinción. Otra familia, Pano. Tienes que acordarte. La familia Pano va a incluir justamente a la lengua chipibo, con esta lengua chipibo, que también es hablada, ¿no? Mayor cantidad. Y la lengua cacataibo, otra lengua chica. Pero además de esta, fíjate que hay una de ellas, la lengua isconagua, que tiene 22 hablantes únicamente, que está en peligro. 22 hablantes, de acuerdo a los datos que tienes también en tu material. ¿Ves? Entonces estamos destacando familias que están mal distribuidas. Arahuaca, Chamicuri y Ñapari, que está ahí, además de la chánica, Caguapana, Huitoto, Jíbaro, familia Pano, ¿ves? Y luego vienen las últimas, ¿no? Y por acá hay un juego de palabras que tienes que recordar. Por ejemplo, Tacana, Ticuna, Tucano, ¿no? Entonces, la familia Tacana, por ejemplo, todas las palabras, todas las sílabas incluye la vocal A. Entonces, digo, como que te aprendes las letras, ¿no? Las vocales A, E. Entonces, Tacana, y me acuerdo que en esta familia se encuentra la lengua S, como que sigue A, E, ¿no? Por ahí cualquier jueguito que ustedes puedan tener como estrategia, chicos, para que lo recuerden, hagan, ¿no? Ticuna, no hay problema, sí, igual. En el caso de la familia Tucano, aquí, Tucano, pues me voy a acordar de la oreja, mi oreja, la lengua orejón, peligro de extinción, Maijiki también se le conoce, pero me voy a acordar. En el caso de Tupí Guaraní, tienen dos lenguas también que están en peligro de extinción, Cocama o Magua, toda la agua. Y la última también, la familia Záparo, Arabel, Quito, Tauchiro, peligro de extinción. Entonces, voy memorizando también algunos datos. Hay algunas lenguas de la selva que se hablan fuera del territorio y esas lenguas son las que están por acá. Mira, la lengua seca en Bolivia, la lengua secoya, ahí está, secoya, mira acá está, secoya, que pertenece a la comunidad tucano en Colombia y Ecuador. Huitoto, la lengua ticuna, acá está, yagua, por acá, en Brasil y en Colombia. Y así, ¿no? Estos son los datos que no están en la ficha, chicos, no están las lenguas, las 17 familias de esta manera. Ustedes lo tienen de esta otra, ¿no? De acuerdo al libro también que emitió el Ministerio de Cultura, apoyo del Ministerio de Educación sobre las lenguas originarias, pues vamos a encontrar esta información de lenguas vitales, lenguas en peligro de extinción, lenguas vitales con variedades en peligro, las lenguas supranacionales, etc. Hay muchos datos
que ustedes van a tener. Entonces, también tenemos que leer, recordar, por ejemplo, algunas familias que han mencionado, qué significa que sean vitales, ¿no? Que son habladas aún por, no solamente por personas mayores, sino también las nuevas generaciones que son los niños. Entonces sigue vigente. Cuando están en peligro es porque ya estas lenguas son habladas únicamente por los mayores, ¿no? Y fíjense por qué está en peligro de extinción. Miren esos datos, cifras, ¿no? Que me dan. Por ahí había una pregunta en la serie Isocagua, 22 hablantes. Omagua, 3. Estas lenguas que estaban en esta familia, ¿no? Que habíamos dicho, Resígaro, Ñapari, Chamicuro, miren, 23, 8, 6, y que pertenecen a una familia lingüística. ¿Ven? Taushiro, 2. Munichi, la familia Munichi, 8. Son las que tienen el número en una cifra, ¿no? Hecho en 2. La demás un poco más, como Arabella 118, Ocaina 121, Jevero 53, ¿no? Es el que sigue después de la Isokawa. Pero ya otras tienen un poquito más, sin embargo están en peligro, como el Cuna 4290. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos revisando, deteniendo, sin muchos datos, repito, pero que nos sirven de referencia. ¿Ok? Nos sirven de referencia. Ahora, justamente, a ver, tomando en cuenta esa revisión que acabamos de hacer y que hemos destacado, la lengua, por ejemplo, Shipibo, inmediatamente, yo sé que todo este listado sigue, ¿con cuál lo voy a relacionar? Con la familia Pano, Pano. Pano. Pano, ¿ves? Fui reconociendo. Luego, por ahí tengo dudas, de repente, Machiguenga, Yanet, Chacaquín, de repente no le Jíbaro, acuerdo mucho, pero sí me acuerdo una palabra clave, aguaruna. Y sé que aguaruna se relacionaba con la familia Jíbaro. jíbaro. Entonces, ya con esto puedo también deducir con certeza, entonces, que esta tercera, que es la que menos recordaba, de repente, Machiguenga, así, pertenecía a la familia Arahuaca. ¿Ves? Entonces, de esa forma, ya tiene su respuesta. ¿Cuál era? La D, ¿no? Sí, la de. ¿Ves? Pero con palabras claves. Palabras claves que hemos ido marcando. ¿Ven? Ahí está, Arahuaca, Chánica. Entonces ya sé que también podría subrayar, pues, Machiguenga, que me pusieron por acá. ¿Ven? Luego señalamos a Guaruna, palabra clave, jíbaro. Chipibo, pano, siempre pano. Y voy recordando, ¿ves? Ahora, a ver, por acá. Ay, acá, a ver esta, en la 2. Chipigo con Ivo. ¿Seguro? Hay una conexión por ahí. A ver, Los niños. dice, en el Perú hay varias lenguas en serio peligro de extinción, ya que estas no son transmitidas de generación en generación. Los niños no hablan las lenguas originarias, solo son empleadas por los ancianos. Por eso se encuentran en peligro de extinción. ¿Ven? En ese sentido, la lengua amazónica
perteneciente a la familia lingüística Pano, ya me condicionan, que cuenta, y me dan un dato, 22 hablantes en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial en el país, es el, miren, voy descartando. Cauqui, descarto, ¿por qué? Andina, Porque es andina, andina, ¿ves? Jacaru, andina, también andina. la descarto porque es andina. Me quedan las tres de acá. Pero voy descartando Chipibo porque la lengua Chipibo no está en peligro de extinción. Ajá, ¿Ves? Esta es sí, una de ahí las está. lenguas vitales. Entonces, ¿cuál me queda? Estas dos opciones. Entonces, a ver si recuerdas cuál tenía 22 y que lo hemos marcado en su momento. El Kashinagua. Y Casinagua, tú me dices. Ya, la lengua Casinagua es una lengua vital, una lengua que también es muy hablada y pertenece también a la familia Pano, pero es vital, no está en peligro de extinción. Pero sí está la lengua Isconagua. No, Ajá, mira acá, por acá, ¿dónde está la familia Pano? Acá. Isconagua y lo subrayamos, mira, en peligro de extinción. Y en el cuadro, por acá también lo subrayé, mira, familia Pano, Isconagua 22. ¿Eh? Omagua, Sana Tupi Guaraní, Arahuaca, Chamicuro, Resigro y Ñapari. También tienes que recordar. ¿Ven? Por eso nos sirve los datos, hay que marcarlos. Esto también lo tienes al final de tus preguntas. ¿Ves? Ahí están lenguas vitales. ¿Ves? Y familia Pano, Chipíu. Lenguas en peligro. Están lenguas en peligro de extinción. Ahí está la familia. 22 hablantes. Isconagua. ¿Eh? Entonces ya puedes subrayar, resaltar, jugar con los colores para marcar justamente la diferencia cuando está extinta. Por ejemplo, tu misma separata, si está extinta, le pones de repente un guión, ¿no? Para que sepa que está en peligro. Si es una lengua vital, le pongo de repente el signo más. Entonces me voy acordando. ¿Ves? Entonces es cuestión de buscar un método que te ayude a recordar esos datos. Chicos, ok, Renzo, ¿te he ayudado? sí, profesora. Qué bueno, me alegra mucho. Veo otros compañeros. Jorge, hola, ¿cómo estás? Al tutor Albert, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Alguna pregunta que quieran resolver o consulta? Podemos ver esta primera pregunta que se relaciona justamente con el quechua y vemos que el quechua es considerada la lengua que tiene mayor distribución geográfica. Se habla en todos los departamentos del Perú, ¿no? Se consideraba que antes en Tumbes, en Piura, en La Libertad y en Tacna no había quechua hablantes, pero de acuerdo a las nuevas investigaciones que se han hecho, se ha extendido en todos los departamentos, ¿no? Se han registrado alrededor de 3.805.531 quechua hablantes.
acuerdo al censo que se dio en el 2017. Esta lengua quechua, pues incluye o se ubica en diferentes partes, como habíamos dicho. Y se señala el quechua norteño, que es el quechua que se ubica en Chachapoyas, Cajamarca, Lambayeque. El quechua sureño es uno de los que más se hablan, que es el quechua de Ayacucho y el del Cusco, ¿no? El quechua central es el que se habla en La Libertad, en Ancash, Junín, pero básicamente en estos lugares. También hay costeños central, quechua de Pacaraos, y Pacaraos está en Guaral. Guaral se ubica, es una provincia de Lima, eso es costeño central. El quechua amazónico es, es el quechua también llamado quechua de la selva. Se ubica, se habla en Napo, Pastaza, Tigre, San Martín y mucho, y se encuentra también en peligro, ¿no? Estos datos, por lo tanto, estamos viendo por acá, nos va a permitir desarrollar también la primera pregunta. Esta pregunta decía que actualmente la familia quechua es la más extendida en el Perú y presenta diversas variedades. Por tanto, el quechua hablado en la región Ancash ubicó, a ver si hemos estado atentos. Central. Ajá, muy bien, ¿ve? Está en el que sería ubicado en el quechua central, efectivamente, como lo habíamos por acá destacado. Central, La Libertad y ya. ¿Eh? Entonces hay datos que quizás, bueno, no lo han sabido, pero justamente en el refuerzo también nos permite ayudar, ¿no? Ustedes, chicos, Renzo, estás en la, Renzo, Orlando, Jorge, ¿están recibiendo sus clases de manera presencial o virtual? Presencial. Yo soy el ciclo presencial. Presencial también, igual que Renzo, ¿ya? Bien, entonces a veces y van a colocar esos datos presencial también, Orlando. Bien, que ahora nos permite que ustedes pueden visualizar estas diapositivas que trabajamos en el ciclo virtual, ¿no? Pero que el refuerzo nos ayuda justamente a ampliar más la explicación de algunas preguntas, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿qué otro dato ya hemos visto por acá? ¿Mm? A ver, en esta pregunta, dice, la lengua quechua. A ver, en esta pregunta, yo les enseñaba a los chicos que había que recordar la ubicación, ¿no?, que hacemos de estos países donde se habla el quechua. Entonces, hay hablantes, entonces en Ecuador. Yo siempre les digo, es voy a hacer como un signo de interrogación, ¿no? Algo así. Entonces empiezo Ecuador, digo, ¿qué más? Colombia, por acá abajo a Brasil, acá Argentina, digo Bolivia, llego a Chile, ¿no? Como un recorrido. Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina, Bolivia y Chile encontramos pues hablantes del quechua. Cuando se está fuera del territorio peruano se llaman lenguas transnacionales, ¿no? Entonces, en esta pregunta me pedían eso. La lengua quechua es una lengua vital que pertenece a la familia lingüística quechua y es considerada una lengua transfronteriza porque es hablada en 7 países de América del Sur. Identifica la alternativa que incluyen los nombres de otros países donde se habla esta lengua. Entonces, vamos 1 y 4. descartando 1 y 4. Por acá.
Tenemos a Chile, que es correcto, y Brasil, ¿sí? 1. En la 2 descartábamos Paraguay, ¿no? No lo hemos mencionado, sí hay en Ecuador. Bolivia y Uruguay, descartábamos Uruguay, así que sí, me quedaba 1 y 4. Mi respuesta estaría en la letra B. Entonces, esa es la forma en que voy a recordar. Por acá, aquí también se menciona. Hablada también el quechua en Ecuador, Colombia, ahí está, ¿no? Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, Chile y Brasil, además del Perú, ¿sí? Entonces, ve, ya está. Hay lenguas que han desaparecido. Cuando veíamos esta clasificación lingüística, chicos, veíamos que en las lenguas amerindias solamente ubicábamos a las andinas y a las amazónicas. Y no estaban justamente las de la costa. Sin embargo, sí han existido, solo que han desaparecido, se han extinguido. Estas lenguas de la costa justamente se hablaban en el norte, ¿no? Como en Tumbes, Piura, Lambayeque. Entonces estamos hablando de lenguas como la lengua tayana, la lengua sechura, olmos, la lengua quinán, la lengua cuye, la lengua mochica, que han sido lenguas que se hablaban justamente en la costa. Pero estas lenguas, al ya ser extintas, no se ubican justamente en esta clasificación, ya no, ¿sí? Ha habido otras también que han ido desapareciendo. Entonces, igual podemos observar en esta relación cuáles son esas lenguas extintas, ¿no? Todas ellas. La lengua sechura, ¿ven? Lenguas que se mencionan en este libro que les decía, lenguas originarias del Perú, ¿no? El Minedu, apoyo del Ministerio también de Cultura. Y se encuentran lenguas como aguano, andoa, bagua, chachapoya, ¿ve? Lengua cuye, uquina, tayán, sechura, uro, etcétera. Son lenguas que desaparecieron. Entonces podemos ver por aquí, en esta pregunta 4, algunas lenguas que vamos descartando, ¿no? Para elegir una opción donde todas hayan desaparecido. La A. A ver, la A, mochica, tauchiro, nahual. En la A podía haber sido la lengua mochica, pero la lengua tauchiro no desapareció todavía. La lengua tauchiro está en peligro de extinción y pertenece a la familia záparo, ¿no? Así que no va a ser esta la opción. Por acá la B, descarto rápidamente porque tayana es una lengua extinta. ¿Ven? Pero Cacataibo no. Cacataibo es una lengua vital que obviamente está en la familia Pano. ¿Ok? Voy descartando así. En la C, Quinán, Mapuche, Urarina. Tenemos, por ejemplo, la lengua Quinán, que lo mencioné, una lengua extinta, sí. Pero por ahí Urarina es una lengua que sí está vigente, ¿no? Es vital. Se ubica esta lengua en la familia Chimaco, ¿no?
Luego sigo. Acá, Andoque, Bagua, Puquina. Estas tres sí han desaparecido. Esas tres. Esta es mi clave. Andoque, Bagua, Puquina. Las tres. Ahorita vamos a buscarlas. A ver. Está. Andoque. Ahí está. Miren. Andoque, Bagua, Puquina. Ahí está. Las tres. Están extintas. ¿Ven? Así que la clave era la D. En la E, ¿qué teníamos? A ver. Olmos sí ha desaparecido. Orejón no, pues. En Orejón está incluida en la familia Tucano, ¿no? Ahí encontramos entonces la respuesta en la letra D. ¿Sí? A ver. ¿Seguimos, chicos? Podemos hacer el repaso de esta hora con lo que están. Terminamos las preguntas. Depende de ustedes si quieren continuar conectados. No, no hay problema. Pueden ir también a otros cursos si es que estamos en paralelo, ¿no? Yo sigo respondiendo igual las preguntas que hay, ¿no? A ver, podemos avanzar esta pregunta 5. A ver. Vamos a ver en esta pregunta, teniendo en cuenta que el Perú es un país multilingüe y pluricultural, debido a que sus hablantes dominan una o más lenguas y que coexisten diferentes culturas, lea los siguientes enunciados y marque la alternativa correcta según corresponda. Tenemos la primera, de si una familia lingüística es un grupo de lenguas que poseen un pasado histórico algo parecido. Esto va a ser falso, ¿no? Básicamente poseen un origen común, ¿no? La comunidad lingüística es el grupo de hablantes de una misma lengua o variedad lingüística. Eso sí es verdadero.
Y en la última, las lenguas en contacto pueden ser dos o más lenguas que se hablan en un mismo espacio geográfico sin influencia gramatical. Eso también es falso. Recuerden que se desarrolla una lengua natural y vamos a coexistir con otras. Por lo tanto, asimilamos, ¿no? Esta sería entonces falso, verdadero y falso, la letra E. Porque no era la A. O sea, la primera, No, no, la A no. En la A ya hay un error. Bueno, descartas rápidamente la A porque en la primera, la familia lingüística debe de tener un origen común, ¿no? Están, digamos, relacionadas. Es como el español que junto con el francés, con el italiano u otras lenguas, tienen un origen común, pertenecen a una misma familia lingüística, que es la familia romance, cuyo origen va a ser el, por ejemplo, el latín, ¿no? El latín vulgar que va a dar pie justamente a esas familias lingüísticas. Así que pero, ya descartabas estas dos, ¿no? Rápidamente. y la 3, la proposición 3. Acá sí tenemos contactos. Las lenguas encontradas pueden ser dos o más lenguas que se hablan en un mismo espacio geográfico sin influencia gramatical. Pues no, pues ahí hay un. Al contrario, Como, puede haber entre ellas justamente esa relación, ¿no? Y cada lengua tiene sus propia gramática que se va a ir incorporando. Es como a ver el quechua y el español, ¿no? Vamos asimilando, van aprendiendo, estamos en contacto. ¿Hay influencia gramatical? Sí, cuando ves el español peruano, observamos esas características, ¿no? Que hay por ejemplo, en la sierra, ¿no? Cuando se aprende el español, hay omisión de algunas vocales o cambios de vocales, ¿no? Por ejemplo, a ver, en lugar de decir fideo, dices fideo, ¿no? Entonces, ¿hay influencia? Sí hay, ¿no? Justamente porque cada lengua puede tener su propia gramática, ¿no? Así que no puede haber influencia sin influencia gramática. Y pueden desarrollarse en diferentes, pues, espacios, no en uno fijo tampoco. Así que no era, no era totalmente cierto. A ver, vamos a la pregunta 6. la C. Ya, ahorita vamos a ver si es la C. Mm. A ver, la 6, ¿qué decía? Completemos los espacios en blanco. Acá también ubicar, ¿no? La lengua pertenece a la familia lingüística, es hablada en los departamentos de Junín, Cusco, Lima, Ayacucho, Apurímac, Pasco y Huánuco. Además, es una lengua que se habla fuera del territorio peruano.
pues también se habla y ubicamos. Acá se está hablando de la lengua achánica, ¿no? La lengua achánica es una lengua que pertenece a la familia arahuaca y es transnacional porque también se habla en Brasil. Eso estaba por acá. Está chánica. En Brasil, una lengua supranacional. ¿Mm? La demás, pues íbamos descartando, ¿no? Siete ya lo habíamos trabajado. En la 8 hay préstamos lingüísticos que también hay que memorizar. Por ejemplo, color. ¿La E? A ver, gazpacho. Gazpacho es un arabisco. Mm. Pantalón. A ver, ¿no? Pantalón. Pantalón es un galicismo. Jaguar. Jaguar sí es un americanismo, ¿no? Pierna. Nos queda la tilde. Quizás los términos que más recordamos es jaguar, americanismo, 3B. Bueno, había varias opciones con 3B, la B, la E y la D, ¿no? Otra que podrían recordar, quizás gazpacho. Claro, gazpacho se relaciona inmediatamente con el arabismo. Una sopa, ¿no? Una sopa que, a ver, uno de mm, estas dos también podría haber dudado. Bueno, pantalón. Que agregar estos vocablos a su listado, chicos. Pantalón del francés, ¿no? Galicismo. Con esta creo que sí se diferencia 12. Si sé galicismo, me quedaban solamente dos a diferencia de la otra. 12, 3B. Con esta y la 3 podía haber obtenido ya mi respuesta. O sea, recordar que pantalón viene del francés, galicismo. Y jaguar, americanismo, ya con estas dos ya tenía la clave. ¿Sí? Buscar una forma más rápida, ¿no? Bueno, gazpacho ya saben que es arabismo, pues sopa que hay. A ver, continuamos, chicos.
Nos dice que la península ibérica antes de la invasión romana presentó diversidad lingüística, tal como otras regiones, ya que su dominio se hablaron distintas lenguas. Según lo señalado, identifique la alternativa que contiene solo nombres de lenguas prerromanas. A ver, chicos, lenguas prerromanas, también llamadas lenguas eh, prelatinas. Fueron lenguas que estaban en la península justamente ibérica antes de la llegada del latín vulgar. Entonces, hay un grupo de lenguas, a verlas por acá, acá está, que vamos a reconocer. Encontramos la lengua vasca, celta, íbera, tartesia, púnico, fenicio, griego. Estas son las llamadas lenguas prelatinas que se diferencian de las lenguas neolatinas, que son las lenguas llamadas romances o románicas, son las nuevas, el nuevo latín. Cuando llega el latín vulgar a la península ibérica, pues surge un nuevo grupo de lenguas a las que llamaron neolatinas. Entre ellas está el castellano o español. Además de estas lenguas, esta lengua castellana, pues está justamente el italiano, el rumano, el catalán, gallego, portugués, francés, sardo, provenzal, retorromano. Esas son las lenguas. Entonces tengo que también esta parte de lenguas, estudia la lengua no amerindia y se habla del español, la diferencia de lenguas prerromanas o prelatinas con las neolatinas. ¿Sí? Recuerden cuáles son las prelatinas y todo el grupo de las lenguas neolatinas. ¿Ok? A ver, entonces ahora busco cuál sería la alternativa correcta. A ver, veamos. En la pregunta 9, entonces, marcaríamos la letra A. Tartesio, púnico, fenicio y vasco. Justamente está.
Tartesio, vasco, púnico, fenicio, ¿no? Lenguas prelatinas. La 10 fue la pregunta que empezamos. Tenemos la pregunta 11. A ver, chicos. A ver, en esta pregunta 11 dice, el latín es una lengua itálica hablada en la antigua Roma y posteriormente durante la Edad Media y la Edad Moderna, y dio origen a las lenguas romances. De acuerdo con lo señalado, marca la alternativa que solo contiene dicho tipo de lengua. Lenguas romances que habíamos mencionado por acá. Entre ellas está el español o castellano. Fíjense todo el grupo de lenguas que incluye a estas lenguas neolatinas. Tendríamos como respuesta, acá descarto el inglés, catalán sí, rumano también, italiano, la B, ¿no? La B. Acá descartaba celta, por acá descartamos alemán, árabe, fenicio en la E. Entonces, la B, la respuesta correcta. A ver, la última pregunta. En esta última pregunta tenemos características del español en el Perú. Por ahí está, variedad del castellano en el Perú. Y hay una serie de rasgos que a veces predominan en la costa, en la sierra o en la selva. Entonces tenemos, por ejemplo, el leísmo, loísmo, cuando usamos los pronombres de manera adecuada, ¿no? El indirecto, el objeto indirecto o directo. También cuando hay doble posesivo, sobre todo en la selva. Por ejemplo, decimos, era mi casa de mí, ¿no? Esa forma. Cuando hay yeísmo, usamos la Y y la Y, ¿no? Omisión de la D
cuando está entre vocales o al final de la palabra también de sílaba. Entonces decimos cuidado, cuidado, ciudad. En lugar de ciudad, decimos ciudad. Las formas son características del español en el Perú. También hay uso de los diminutivos y aumentativos. Hay alteración del género en la flexión nominal o la flexión que se le hace a los adverbios. Por ejemplo, medio cansada. Debo decir medio cansada, pero decimos media cansada. Chávez. También anteponemos los artículos delante del nombre, que son estas formas, ¿no? Hay ceseo. Y esta pregunta 12 vamos a leerla y dice, ¿no? La lengua española es una de las más habladas en todo el mundo y presenta un gran número de variedades dialectales. En el Perú hay 3 grupos, costeño, andino y amazónico. Según ello, marca la alternativa conceptualmente correcta respecto a las características del español peruano. Me condicionan, entonces, que debe ser de las características del español peruano. Esta característica de la dictongación de vocales EO no corresponde al proceso de dictongación del latín al español. Por ejemplo, terra, tierra. Ese es un caso. Pronunciación del fricativo interdental. Es interdental, es la Z, ¿no? O sea, la pronunciación de la Z para que ustedes lo reconozcan más rápido. No es una característica del español peruano, sino más bien peninsular, ¿no? En España. Es interdental, es para pronunciar a la Z y a la C cuando está entre una I y una E. Aspiración de la fricativa labiodental. Esa F, no, no, tampoco. Suspensión de diminutivos y superlativos. Suspensión, no, más bien hay uso de los diminutivos y superlativos. Y me queda la letra E, presencia del ceseo y del yeísmo. Sí. Se evidencia esa práctica, ¿no? Del ceseo, pronunciamos igual cabeza, y del yeísmo. O sea, no diferenciamos una Z de una S o de una C, ¿no? Igualmente de la Y y de la E. Esas serían entonces, chicos, las respuestas en esa pregunta. Hemos repasado las 12 preguntas. Para los que han estado antes. Espero que les haya servido este repaso, ¿no? Y me puedo quedar también con los que están ingresando recién. Si es que tienen alguna duda sobre esta semana número 2. De nada, Jorge, chao. Hola, Romina, ¿tienes alguna consulta?
Hola, Marta era, son Marta, los morfemas. Bueno, ese es uno de los temas que vamos a ver posteriormente, ¿no? Sería importante que primero que esperes la información al respecto para que puedas luego despejar esas dudas, ¿no? Sobre ese tema en particular. Solo señalar que los morfemas son unidades abstractas que van a tener un significado, ¿no? Cada una de esas unidades, clasificando las palabras, por ejemplo, como morfemas lexicales, morfemas gramaticales, y los gramaticales se van a seguir su clasificando, ¿no? Los flexivos y los derivativos. Y habría que después ver que esos flexivos afectan forma simple cuando reconoces la flexión en el género y en el número. Y el de amalgama cuando afecta a los verbos conjugados, ¿no? Los derivativos te van a ayudar para la formación de nuevos vocablos. Cambia de acuerdo a su lexema parcialmente, ¿no? No puedes decir niño, niñez, y al decir niñez ya varió ese nombre sustantivo. Esa derivación luego te va a poder determinar, en todo caso, la clasificación de la formación de las palabras, ¿no? Por derivación, por composición, por parasíntesis. Sé que ya lo vas a ver más adelante. De nada, de nada. Este tema lo vamos a trabajar en la semana 7. Hay tiempo. Ve repasando para que puedas mirar también tus preguntas. De nada, Marta. Un abrazo.
Bien, chicos, mientras que se siguen conectando más estudiantes, vamos a recordar nuevamente este tema, haciendo un breve repaso. ¿De acuerdo? Ustedes en el material que han recibido tienen información sobre esta realidad lingüística del Perú, datos que han sido actualizados del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Educación. Hay el libro, ustedes pueden buscar, que es el de las lenguas originarias del Perú. Voy a buscar el link para compartirlo en el chat. Puedan ustedes leer, ¿no? Sobre lenguas originarias del Perú. A ver, ¿cómo se los voy a compartir? Ya lo voy a dejar.
En el segundo link parece que está completo y en el primero, bueno, pueden ustedes fijarse en el texto, a ver, les mandan el PDF. Aproximadamente son 600 páginas, ¿ya? Ilustrado, muy interesante. No sé si la del misterio está. Pues ahí creo que menos, ¿no? Ahí tienen ustedes mm, información para que puedan explorar cuando les dé un poco de tiempo. Chicos, sobre estas leyes. Para ver, a ver si lo podemos mirar. Ya estaba buscando. Este es el texto, chicos. Bueno, como le digo, hay 600 páginas. Esta es la publicación. En enero. ¿Ya? Ahí va a encontrar todos los departamentos. Están las imágenes. Lenguas vigentes, extintas. Ahí tienen 37 lenguas extintas. Miren, ahí están los nombres. Interesante, los mapas. Se van a poder explorar, ¿ya, chicos? Profesor Secoya. Lenguas. Pandoshi.
Aguajú, miren. A ver si está. Bueno, ahí tienen para poder explorar cuando se den un tiempo. Muchos datos van a ver, pero siempre leyendo con mucho cuidado, ¿no? Bastante información por cada lengua. Niño Caquinte. Por departamentos, qué lenguas también se hablan, etcétera. ¿Ya? Entonces, chicos, ya les he compartido 2 links que pueden ustedes explorar. Esta tiene 600 páginas. Pueden ustedes observar. Esto justamente por los datos actualizados que el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación ha dado, ¿no? 48 lenguas originarias. También tienen aquí este link que pueden buscar. Lenguas vitales, les decía que hay que subrayar, marcar para que puedan diferenciar justamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lenguas vitales, se está refiriendo que son lenguas que aún existen y que son habladas sobre todo por las nuevas generaciones, niños, básicamente. Entonces hay que recordar familias lingüísticas. Importante. Por ejemplo, incluye el quechua dentro del grupo de las andinas. Las dos, quiere decir que la lengua cauqui y jacaru están en peligro de extinción, ¿no? Otra familia, las lenguas amazónicas, tiene varias. Destacar a la familia jíbaro, la lengua guajún, llamada también aguaruna. La familia pano, otra familia importante, lengua shipibo, cacataibo, por ahí casinagua. Otras familias que debo de recordar, familia arahuaca, machiguenga, ¿no? Por ahí que han mencionado. Mm, Familia por acá, tucano, la lengua secoya. Así van marcando, van recordando algunos nombres, claro, de memorizarlas. Lenguas que son vitales, lenguas que están en peligro de extinción, lo mismo. Por ahí señalamos, por ejemplo, dentro de las familias andinas le decía la lengua jacaru, la lengua cauca. En cambio, la aymara no lo es vital. Familias amazónicas, fíjense los hablantes, ¿no? Está la familia Pano, incluye las lenguas Isconagua, había una pregunta justamente con ello, que hay 22 hablantes. Otra familia, otra por acá, Omagua, 3 hablantes. Familia Arahuaca también incluye 3 lenguas que están, miren, 23, la chamicuro, resígaro, 8, Iñapari, 6. Otra familia, Záparo, que están en peligro de extinción. La familia Záparo incluye la lengua tauchiro, que tiene 2 hablantes. Otra familia, familia Muniche, que incluye la lengua Muniche con 8 hablantes. Son las que tienen menor número de hablantes, ¿se dan cuenta? A diferencia, por ejemplo, de lenguas vitales andinas como el caso del quechua, que tiene 3 millones de hablantes, ¿no? ¿Ok? Entonces, al repasar, porque este es uno de los puntos más densos, hay que marcar
ese reconocimiento, ¿sí? Y así poco a poco familiarizar. En el caso de lenguas supranacionales, por ejemplo, son aquellas que se hablan en otros países, no solamente la andina, ¿no? Como el quechua o la aymara, sino también sucede con las lenguas amazónicas. Por ahí hemos subrayado algunos nombres para el repaso, ¿no? Para resolver las preguntas que había. Y lenguas extintas, marcábamos estas tres que vino como alternativa en una de las preguntas que había. Entonces, todo eso les va a servir para poder resolver las preguntas. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Dice, con respecto a la característica del español, ¿cuál es el más predominante? ¿El ceseo, el yeísmo? No. A ver, te voy a compartir por aquí. Acá está. En la variedad del castellano o el español en el Perú, tiene varias características. Obviamente, dominan en algunas partes, ¿no? En Perú, por ejemplo, por regiones, ¿no? La costa, en la sierra, en la selva. Hay algunos rasgos propios. Por ejemplo, el caso de los, del doble posesivo se da en la selva, básicamente. El yeísmo es en el norte, en la costa, ¿no? Esa marca del yeísmo. O sea, nosotros tenemos yeísmo porque no diferenciamos una Y de una E, por ejemplo, o el ceseo, porque constantemente nosotros lo usamos igual a pronunciar una S, una Z o una C, mientras que en España el ceseo, si se da, se manifiesta con la interdental, ¿no? Por ejemplo. Entonces tenemos esos rasgos que se van a ubicar en diferentes partes, ¿no? En caso de los diminutivos, de los aumentativos, incluso es una característica que se marca incluso por género, ¿no? Diminutivo lo usan más las mujeres, ¿no? Que los varones. Y hay abundancia, chiquito, carita. Entonces son rasgos que se da, abundan mucho, igual que los aumentativos. Si hubiéramos que elegir entre uno y el otro, o sea, en realidad las dos forman parte del rasgo peruano, del español peruano. ¿Cuál usamos más? Las dos, tanto el ceseo como el yeísmo. Ujú. Quizás el cuadro te ayude un poco más a ubicar, ¿no? Porque no estaba en la separada. De nada, Sebastián. También señalamos, algo que no mencioné en la hora anterior, eran sobre los dialectos regionales del español, es decir, qué lugares se habla en español o castellano, ambos nombres se alternan por igual, ¿no? No hay problema de ubicar el español en América. En la mayoría de los países de América del Sur, América Central, vamos a reconocer, ¿no? Que hablan español. En América del Norte, bueno, México, en Estados Unidos también, quizás resaltar eso, pero no en todo el país, sino en algunos estados.
México no hay problema en realidad, ¿no? Pero sí en Estados Unidos, Nuevo México, Arizona, Texas, California. Los nombres de Isla de Pascua, archipiélago de los de Galápagos, pues se ubican en Chile y en Ecuador. No nos debe por qué confundir, ¿no? Lo demás sí, todo. Pero lo que sí hay que remarcar o señalar es en otros continentes. En Europa, Islas Canarias, Rumania, Grecia. En África, Guinea Ecuatorial. En Asia, Filipinas, Turquía, Israel. Entonces, son dialectos regionales de la lengua española, donde se habla en español, para que ustedes puedan reconocer. Estos de acá hay que no olvidarlos, ¿no? Después mencionamos algunos préstamos lingüísticos que se han unido al español, ¿no? Y son términos que provienen del árabe, de los visigodos, ¿no? Eran oriundos del norte de Europa. Latinismo, latín. Recuerden que el latín fue la lengua hablada por los romanos y que este latín va a dar origen justamente al latín vulgar, porque habían dos, el latín culto y el latín vulgar. El latín vulgar llega a la península ibérica y surgen justamente las lenguas, ¿no? Romance, como las conocemos, o neolatinas. Y ahí se encuentra el español o castellano. Entonces tenemos muchos términos en el español que justamente derivan de este latín. Ha habido procesos también, esos cambios fonéticos que se dan del latín al español. Por ejemplo, un cambio es la dictongación, la monoctongación, ¿no? Y cuando decimos, por ejemplo, terra en latín, pasó a ser en el español tierra. O en el latín, el dictongo tauro pasó a ser toro en español, o sea, hay una monoctongación. Esos son cambios fonéticos. Igual, ¿no? Algunos grupos iniciales que había, por ejemplo, la PL pasó a ser una L, pluvia, lluvia. Esos son algunos cambios que se dio del latín al español. Entonces son términos que se han incorporado justamente al español. Lo que debemos de hacer, claro, es recordar, reconocerlo. Dice Miss, ¿cómo puedo diferenciar, reconocer cuando hay, pues, teniendo ya tu listado, agregando a todas las prácticas que puedas tener e ir insertando estos términos? Em, a veces también nos va a ayudar el diccionario de la RAE o un diccionario también etimológico de esas raíces, esas fuentes, ¿no? Muchas veces ahí podemos, digamos, afianzar más, ¿no? Este reconocimiento. Pero en realidad un listado es como que aprenderme todo un diccionario, pues, ¿no? Es difícil quizás, pero hay siempre un grupo de palabras constantes, ¿no? Que les puede servir de referencia. En el caso de los germanismos, por ejemplo, podemos encontrar palabras clásicas, ¿no? Que se toman, como por ejemplo, a ver, germanismo, puede ser ropa, por ahí que no lo han puesto, por acá.
es decir, robar. Algunos nombres como, por ejemplo, mm, a ver, que les haya colocado, creo que en PPT, Álvaro, ¿no? Y esos apellidos con terminación en Z, ¿no? Álvarez, son formas, Fernández, son germanismos, ¿ves? También estaba, a ver, palabras que tenía que recordar para diferenciar con los arabismos. Por ejemplo, ahí estaba arpa, estaba agasajar, arenga, ¿no? Podríamos agregar aspa, ¿qué más? Banderas está, blanco, es otra palabra que también lo usan mucho, blanco. Mm, orgullo sí está. Guerra, a ver, guerra, también está. Albergue, albergue no está. ¿Ya? Mm, decía también ropa. Ahí les he agregado más germanismo a ese listado que hay en la separata, ¿sí? Estos son algunos germanismos también usados en diferentes pruebas, ¿no? Entonces, ¿qué les recomiendo a veces a los chicos? Recordar, porque son menos germanismos que arabismos, por ejemplo, muchísimos arabismos. Recordar que albergue, aspa, por acá, agasajar, arpa, arenga, ¿no? Estos que estamos por aquí mencionando, lo diferenciamos de los arabismos, que también hay varios que empiezan con A. ¿Se dan cuenta? Ajedrez, miren, albahaca, alcaldía, algoritmo, algodón, ¿ven? Entonces diferencio estos, sobre todo del otro grupo. A veces se utiliza bastante. Podemos agregar otros más a este listado, además de la pregunta que había también. Entonces, a ver qué podríamos agregar por acá. Mm, mm, aceite, pues decir ajedrez estaba, albañil también está, alcohol, alférez, álgebra, algo, almacén, almohada, sí está, ¿no?
Ataúd. Azucena. Pero ahí miren todos los que tienen Apple. Otros también términos que se usan mucho es el jeque, jinete, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aumentamos el listado de árabes. ¿Sí? A ver si les ayuda todos estos términos. Además, bueno, ya tienen americanismo y por acá se ha movido, no es que esté así. Al momento de cambiarlo, se ha corrido el cuadrito. ¿Sí? Mm, ya, acá ya está. Cóndor, chacra, puma, anticucho, pirca, sí, todo. Forman parte de los americanismos. Recuerden que dentro de este grupo vamos a encontrar también a lenguas como, por ejemplo, la lengua nahual, la lengua guaraní, ¿no? Son algunas de ellas también que son consideradas lenguas amerindias, pero que no han estado en el Perú, pues, ¿no? Pero son americanismos. Por ahí van a encontrar varios términos, ¿no? La batata, ¿no? ¿Dónde está batata? Han puesto batata. Ah, ah, ahí está maíz, maíz. Son americanismos. Cacahuate. Tienen ahí algunos términos, ¿no? ¿Listo, chicos? Claro, el anglicismo también, Sebastián, solo que proviene del inglés. Por acá no había, ¿no? Pero por acá también había, a ver, acá. Acá lo puedes ver en este PPT, anglicismo del inglés, ¿no? Hay algunos términos por acá que te pueden ayudar. Galicismos cuando se refiere al francés, tener ahí un grupo. A ver si les ayuda este también PPT. Bien, chicos, hemos llegado al término de nuestra hora de consulta académica. Espero que les haya servido el repaso y haber respondido algunas de sus preguntas. Traten de repasar, buscar las estrategias necesarias para que puedan recorrer datos. Hay mucha información definitivamente, pero elijan la que sea más efectiva, ¿de acuerdo? Para que así puedan resolver las preguntas con mayor rapidez y con
con claridad, ¿ya? Entonces los dejo, chicos. Ha sido un gusto haberlos acompañado el día de hoy y nos vemos hasta la próxima semana, Dios mediante.